Vamos a ver ahora, entendiendo por la transmutación, como muy bien expresaban, la transmutación en el sentido de mejora permanente y progresiva. Pero esa mejora permanente y progresiva no sería algo artificial o algo que viene de afuera, sino que es algo interno, es decir, es como algo que está ahí para ser puesto en marcha. Algo así como, voy a emplear un término platónico, cada uno de los seres humanos es un Dios olvidado. Cabe recuperar la memoria de esa divinidad. Bien, aquí tienen la comparación que hace Jung, utilizando, podríamos decir, los modelos. Él va a hablar del sí mismo, él va a hablar del sendero de individuación y él va a hablar de persona. ¿De acuerdo? Entonces, para él, persona sería aquello que somos externamente, aquello que es temporal y perecedero. El sí mismo sería el centro, donde radica realmente la verdadera identidad del ser humano. Y el sendero de individuación sería el largo camino a través de las pruebas de la vida, de lo que se va aprendiendo, de lo que se va interiorizando, de lo que se va despertando, para llegar al centro que es el sí mismo. Comparándolo con los procesos también de evolución en el plano material que describe la alquimia. Saben ustedes que le daba mucha importancia a los mandalas, es decir, como representación precisamente de ese centro donde radica la verdadera identidad del ser y el largo camino para llegar a él. Aquí tienen el disco de Phaistos, ahí tienen los arcanos del tarot y ahí tienen el juego de la oca. A través de la historia de la humanidad han sido reflejados este proceso, tanto alquímico como psicológico, a través de los juegos, a través de los dibujos, a través del arte, etcétera, etcétera. Pero si hemos perdido las claves de interpretación, pues es como si... Imagínense que alguien que no haya visto jamás una nota musical y de repente le ponen delante una partitura. ¿Qué dirá? Pues eso son galimatías. Qué absurdo, eso no es nada. Y como los seres humanos tenemos tendencia a negar y rechazar aquello que no entendemos o que no conocemos, pues ya está. Simplemente nos quedamos privados de descubrir maravillas, como había dicho Howard Carter, ¿no? Cuando abrió la tumba de Tutankamón, veo maravillas. Pues bien, la posibilidad de ver maravillas es la que nos daría este sendero de individuación. Para alcanzar el sí mismo, donde radica realmente el templo interior de cada ser humano. Este sendero de individuación, que lo podríamos describir como el camino del héroe o de la heroína, está lleno de pruebas, que son todas las circunstancias que en cada vida vamos a tener que afrontar. Entonces, en la medida que nosotros aprendemos de esas circunstancias, a veces dolorosas, a veces menos dolorosas, a veces más dolorosas, pues el héroe se endurece, el héroe se hace más brillante, se hace más, como diría, más poderoso en el buen sentido de la palabra, porque de alguna manera está realmente conquistando esa transmutación alquímica del plomo en oro. La comparación la vamos a ver a continuación. Bien, vale, aquí tienen ustedes un cuadro. Hay descripción de los procesos en alquimia en 3, en 4. Yo he cogido el más sencillo, para que nos sea más fácil, el que más se repite, que es la fase de la nigredo, la albedo y la ruptura. ¿De acuerdo? Bien, tienen aquí la relación entre el concepto en alquimia y el concepto en psicología. ¿Qué sería la nigredo? Bien, la nigredo sería lo que podríamos decir el momento oscuro, el ennegrecimiento relacionado con el elemento plomo y con el dios Saturno, ¿de acuerdo? Y en psicología sería, más que integración, yo diría que sería la aceptación del aspecto oscuro de la psique humana. Todas esas emociones, percepciones, sensaciones que no las canalizamos adecuadamente o que se manifiestan como defectos. ¿Por qué? Porque las proyectamos en los demás. Es decir, utilizaría un refrán para que nos podamos entender.
la culpa nunca cae en el suelo. Es decir, siempre tiene la culpa el otro. Entonces, aquí Jung nos va a hablar de que en esta fase psicológica relacionada con el anhidredo de la alquimia es cuando tenemos que enfrentar lo más oscuro en nosotros. Aceptar el Dios oscuro, es decir, la sombra, es decir, lo que se ha llamado el mal, ¿de acuerdo? Y reconocer que somos una dualidad, luz y sombra. Se utiliza mucho actualmente el término abrazar la sombra, integrar la sombra. Yo no estoy en absoluto de acuerdo, porque si yo abrazo la sombra me convierto en sombra. Una cosa es que yo acepte mi sombra, que serían pues mis defectos, mis miedos, mis inseguridades, y otra cosa es que yo me funda con ellas. No, decía Jung, la sombra está para ser iluminada. Es decir, sería esa energía caótica, así revuelta, que debemos transmutar, debemos utilizar realmente para, integrándola en la luz, sería, como diríamos, combustible. Sigue pasando, Pascual. Pero. Bien, el albedo. Aquí hay a veces que lo dividen como en dos conceptos, la luna y el sol. Pero bien, yo la he simplificado. Estaría relacionada, es la fase de blanqueamiento de Mercurio, y aquí sería que ya empezaríamos a aceptar lo opuesto. Es decir, no estamos en contra de lo opuesto, sino que percibimos la dualidad en nosotros y, sobre todo, empezar a quitarnos un poco la venda de los ojos y reconocer las proyecciones arquetípicas que hacemos. Me explico. En la relación de pareja y en la familia, que para mí es realmente un verdadero proceso de camino del héroe, porque ahí se viven todas las experiencias habidas y por haber, en positivas y negativas, a veces soñamos, es decir, tenemos en nuestro inconsciente la idea del arquetipo, de lo arquetípico, y entonces lo proyectamos en el otro, y exigimos que el otro sea la encarnación del arquetipo. Esa proyección parte de nuestro propio egoísmo, de nuestra propia inseguridad, dado que el otro ser humano es otro ser humano en el sendero de evolución o en el sendero de individuación como nosotros. Es decir, en la fase del albedo sería aclarar, es decir, y aclarar cosas. Y sobre todo tomar conciencia de ese doble principio arquetípico que Jung describía como el ánima y el ánimos. Entonces, ni negar una ni negar la otra, sino armonizar, equilibrar ambas partes. Esa fusión del ánima y el ánimos, ese equilibrio entre el ánima y el ánimos, es el que haría que una persona pueda desenvolverse perfectamente en cualquier relación, tanto con gente de su mismo sexo como con otra gente de sexo diferente. Es decir, no necesita del otro, porque es completo en sí mismo, aunque reconoce, dijéramos, el valor de ambos. En la alquimia es lo que se refleja como el famoso matrimonio sagrado, o la unión del alquimista y la hermana o la soror mística, que también está representado en los grabados alquímicos. Sería, representándolo psicológicamente, como la unificación de los contrarios internos en cada uno en el sendero que va hacia el sí mismo, que sería el centro total y absoluto. Pero que a través de ese sendero de individuación hay que ir realizando todos estos procesos. Estemos tranquilos. En el antiguo Egipto decían que hacía falta muchas vidas. Ahora la clave está en aprovechar la que tenemos. ¿De acuerdo? Pasa. Bueno, y aquí tendríamos la fase final, que sería la rubedo. Estas fases también se denominan obra al negro, obra al blanco y obra al rojo. Esta sería la última etapa, la obra al rojo o el león rojo. ¿De acuerdo? Entonces aquí ya sería tener ya conciencia y haberse sumido con la totalidad. Es decir,
quizá ya ese ser humano ya no es solamente un hombre, es ya, de alguna manera, la propia identidad de lo que es. Es ya un Dios, por decirlo de alguna manera, puesto que ha llegado al sí mismo, es decir, ha llegado a su centro, donde para Jung eso sería Dios en mí, Dios en nosotros. Ojo, y aclaro que estas son definiciones humanas, puesto que Dios es incognoscible, o sea, porque sería todo, nada estaría fuera de él. Pero nosotros como seres humanos percibimos las cosas en base a nuestra medida. Entonces, este Dios en nosotros, psicológicamente hablando, o con términos de Jung, sería lo humanamente alcanzado, lo humanamente percibido. Pero esa perfección, ese haber alcanzado ese sí mismo, ese Dios interior, nos conectaría con lo que Jung denominaba el unus mundus. ¿Sí? Queremos de otra manera, por utilizar una palabra, el alma del mundo. Ya no somos un ser humano en una batalla, hemos vencido ya. Habremos muerto definitivamente como seres temporales, pero seremos ya seres atemporales, aunque vivamos en el tiempo. Pero bueno, vuelvo a decir que, como decían los antiguos egipcios, se necesitan muchas vidas. Es un largo, larguísimo camino, pero claro, vida que se pierde, pues que se retrasa el camino. O sea que mejor aprovechar todas las oportunidades que tenemos y todas las vidas que podamos vivir. Y ahora quiero ponerles la etapa final, la diapositiva final, para Pascual. Ya, bien. Ahora sí que me gustaría preguntar a mí, ¿qué ven ahí? Vamos, limitémonos a estas fotos. ¿Qué ven aquí? Es todo el universo, pero descríbemelo concreto. Es una piedra, es una vegetal, animal y humano. Bueno, como no te acuerdas, este es mi perro, ¿eh? Lo he utilizado de modelo. Bien. ¿Qué tienen en común estos 4 reinos, estos 4 planos? Tienen la forma física, es decir, tienen físico y además con forma determinada, es decir, que hay una energía que une, vamos a decir, esas moléculas de una manera determinada. O sea, está la piedra, está el vegetal, está el animal y está el humano. Si ahora pasamos a estos 3 planos, ¿qué vemos? Hay algo que este ya no tiene. Aquí y aquí y aquí podemos hablar de lo que malamente llamamos vida. Es decir, ya se nace, se crece, se envejece, se muere. ¿De acuerdo? Estos 2, aquí ya, este ya no pasa. Estos 2, ¿qué tienen? Sensaciones, instintos, emociones, etc. Cuando se enfada, ladra. Instinto, o sea, cuando ve una perrita se pone loco de contento. Cuando si le muerde otro perro, llora. Es decir, sensaciones, emociones, instintos. Y aquí él ya se queda por el camino. Tenemos mente. Y si se dan cuenta, este mundo permanece prácticamente estático. Digo prácticamente porque no es estático absolutamente, pero prácticamente. Aquí ya vemos que crece hacia abajo, sus raíces, y crece hacia arriba, y algo en horizontal con las ramas, pero no puede desplazarse del lugar en el que está. Esto, el animal sí puede desplazarse, está sobre 4 patas, puede desplazarse horizontalmente. El ser humano es un milagro de equilibrio, porque se apoya en algo muy pequeño y se mantiene en vertical. Físicamente es casi un milagro. Es capaz de pensar, es capaz de razonar, es capaz de mirar en todas partes, es capaz de mirar hacia arriba, es capaz de pensar y de preguntarse qué es la existencia y por qué está aquí,
y quién es, etcétera. Tener muchos más conflictos, lógicamente, que los mundos anteriores. Pero bueno, es así. Cada vez que se gana un paso en la evolución, se nos presentan pruebas más complicadas y más difíciles. Eso también es un proceso natural, ¿no? De la misma manera que cuando estudiamos una carrera, primer año es más fácil. Para un parvulito es más fácil que para alguien que está en quinto de carrera que tiene que presentar una tesis doctoral. Pues la vida es lo mismo. Bien, entonces voy aquí a hacer, a comparar estos planos, el heterofísico. Esto es una definición simplificada de enseñanzas ancestrales que han sido recogidas y nos llega a nosotros, por lo menos lo que yo he estudiado, gracias a una filósofa rusa, Elena Blavatsky, y forma parte, dijéramos, del principio de un estudio filosófico, porque es el conocimiento del ser humano. Tomar conciencia de que tenemos un plano físico, un plano vital o energético, un plano psíquico, donde están nuestros instintos, sensaciones, emociones, y un plano de mente de deseos, donde están nuestros pensamientos, casi podríamos decir nuestros sentimientos, pero ojo, se dice mente de deseos, porque es tan temporal como esto, y mira para esto. Pero aquí tenemos el sendero de individuación para llegar al sí mismo, que configura la tríada o la chispa divina en el ser humano, que sería la mente pura, lo que podríamos llamar intuición, y la voluntad pura que nos conecta precisamente con el alma del universo o el alma del mundo. Y ahí tendríamos el ser humano, sobre lo que trabaja la alquimia y sobre lo que trabaja el concepto de la psicología de Jung. Con esto quiero terminar, quiero que se queden con la imagen final para que sepan qué son cada uno de ustedes. Y también, con todo el recorrido que hemos visto, espero que también sepan las posibilidades que tienen y a dónde tienen que llegar. Todo depende de cada uno de ustedes. Y bueno, ahora si quieren, no quiero alargarme más para no ser pesada, pueden hacer las preguntas que deseen. Que le han cortado al pobre. Adelante, lo siento, te han cortado. Vale. Bueno, yo te puedo transmitir mi experiencia. Yo llevo en esta escuela de filosofía en Nueva Acrópolis 40 y algo años. Y me considero una persona normal, con un mínimo de inteligencia, y puedo decirte que realmente he descubierto el sentido de la vida y el camino que llega hacia el sí mismo, si quieres. Y sobre todo también comprender lo que es ese sendero de pruebas, de superaciones, pero que al fin y al cabo nos pasa a todos. Es decir, como decía Marco Aurelio, el emperador filósofo, ¿qué le puede pasar al buey que no sea propio del buey? ¿Qué al ser humano? ¿Quién de nosotros tiene algo diferente al otro? Desilusiones, fracasos, experiencias, triunfos, miedos, y la mayoría de las experiencias también que enfrentamos, muchas veces la vida nos las trae, por karma, por ley, pero otras veces son fruto de nuestras propias decisiones y de nuestras propias elecciones. En el tarot hay una carta donde, que es el tarot número 6, donde se ve a una persona frente a dos caminos. Hay un momento, hay, dijéramos, distintas etapas en la vida, pero que vamos tomando decisiones. Y unas decisiones pues son más adecuadas, otras son menos adecuadas, pero siempre se puede rectificar. Ahora, una frase que yo aprendí precisamente del fundador de Nueva Acrópolis hace muchos años, antes de que falleciera, ya falleció hace años, que dice: en la naturaleza nada se perdona, pero todo se redime. Es decir, que no importa si hemos tomado una mala decisión en un momento determinado, se puede rectificar, se puede redimir. O sea, hay lógicamente en todos nosotros, yo creo, y eso lo decía Jung, una inclinación al bien.
Porque tú fíjate que hasta los sociópatas, hasta los psicópatas, para hacer sus horribles crímenes, lo justifican. Es que Dios me lo dijo al oído. Es que yo hago esto porque lo merece, porque tiene el pelo rubio y los que tienen el pelo rubio son malos, por ponerte un ejemplo. La mafia, cuando va a secuestrar, torturar y asesinar a alguien, primero lo culpabiliza. Es decir, hay una tendencia al bien. Eso no quiere decir que luego, porque ahí está nuestra libertad, hacia dónde dirigimos nuestra personalidad. Pero que hay formas, claro que sí, yo te diría, estás en un buen sitio, pero es tu decisión, ¿entiendes? O sea, esa es la maravillosa libertad que tenemos. Yo tengo las posibilidades, pero la elección es mía. Y si la elección es tuya, es tu derecho. No sé si he respondido a tu pregunta. Bien, ¿más preguntas? Sí. Eso es tema para otra conferencia. Que por cierto, si estáis interesados, yo tengo un curso sobre Jung, donde se trata la sincronicidad, donde se trata la alquimia y demás. Es un curso online que se puede descargar. Y... ¿Sí, perdón? Ah, sí, eso también, eso también, eso también. Pero voy a anotaros aquí la página web. Aquí hay un curso sobre Jung que se puede descargar, es de coste, pero es barato. Quiero decir que son 16 vídeos de media hora más material de apoyo y sí, es sobre Jung. Su vida, su obra, etcétera. Y luego, efectivamente, tenemos proyectos, estamos organizando un ciclo sobre distintos aspectos de Jung, pero que será intercalado entre charlas, talleres y películas, donde se verán películas que están relacionadas, pues, por ejemplo, con los arquetipos, con la sincronicidad, etcétera, o con la propia vida de Jung y y sus experiencias y demás. Y será, pues no lo sé, será, me imagino que una al mes o una cosa así. Eso está por organizar todavía. Y luego tenéis los cursos de filosofía. Estáis en una escuela de filosofía, como que desde la noche de los tiempos ha tratado de dar sentido a la vida de las personas que tenían inquietud por descubrir ese sentido de la vida y saber qué camino recorrer para llegar a ser lo que realmente somos. Es decir, es una cuestión de identidad. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias. Si no hay más preguntas. Ah, sí, perdona. Sí. Bueno, pues mira, muy sencillo. Si rechazamos algo porque creemos que es muy largo, va a ser más largo todavía. Por una sencilla razón, y voy a utilizar una expresión de Jung. Cuando Jung se enfrenta a Freud, la obsesión, todo era el sexo, la fuerza del sexo. Y Jung le dice, la libido es una fuerza vital, ¿de acuerdo? Y de acuerdo, el sexo impulsa, es un instinto, y como instinto tiene mucha fuerza. Dice, pero la fuerza más poderosa es la del alma. Entonces, si dejamos pasar la oportunidad, pues dice que luego se retrasa la siguiente oportunidad. Es decir, más sufrimiento. Porque no hay, ¿cómo se dice? La vida es una maestra que no perdona una lección. Es decir, si no la hacemos en el momento que nos la presenta por primera vez, la vamos a tener que repetir. Y entre una y otra van a ser experiencias dolorosas. Porque el alma las pide, porque el alma quiere salir de la jaula en la que está. Y realmente el error de pensar eso, digo error porque al contrario, el tener sentido
voy a hacer una comparación muy simple. No es lo mismo vivir la vida sin sentido que vivirla con sentido. Me explico. Si uno tiene, imaginemos una mujer que va a dar a luz y tiene los dolores del parto. Es un dolor tremendo, pero sabe por qué es. Y espera el resultado, que es felicidad. Si uno tiene un dolor terrible y no sabe por qué es la angustia. Hay una parábola budista que se dice que en una ocasión un hombre sale de bañarse del río y entre la hierba se hace una herida. Y entonces mira y ve una serpiente. Entonces se asusta porque dice, Dios mío, me ha mordido una serpiente, es una serpiente venenosa, voy a morir. Se angustia y empieza, bueno, ya con sus obsesiones. Y de repente dice, bueno, voy a mirar a ver qué tipo de serpiente es. Y mira y ve que es una liana mojada. O sea, simplemente se ha hecho una rozadura. Entonces bueno, pues se tranquiliza. Es decir, que saber precisamente lo que ayuda es a enfrentar las pruebas que la vida nos pone, hacer y tomar la decisión más adecuada y sufrir menos. Que es al fin y al cabo lo que todos buscamos. Un poco de felicidad, que nos la va a dar el sentido de aquello que vivimos, de aquello que hacemos. No sé si he respondido. Bueno, si Cairo sería el tiempo de la oportunidad, o sea, la oportunidad. Se dice que lo pintan calvo porque si dejas que pase, o sea, solo tiene un mechón de pelo delante. Si dejas que pase ya no le puedes atrapar. Pero se dice la oportunidad hay que cogerla por los pelos, hay que cogerla de frente, porque si pasa, se pierde. Y fíjense ustedes una cosa, si ustedes tienen dinero y lo pierden, pueden recuperar. El tiempo perdido no se puede recuperar. Entonces, y mientras estemos sumergidos en el tiempo, tiempo que perdemos, oportunidad que perdemos. Ahora, cada uno que se lo aplique. Ustedes son los dueños de sus decisiones. Muy bien, ¿más preguntas?